Hemos recibido varias llamadas sobre las leyendas quiteñas que estamos narrando los fines de semana y, por supuesto, continuamos con esta tarea, sobre todo porque hay muchas llamadas telefónicas solicitándolas. Ahora nos han pedido la leyenda de la puerta clausurada del Carmen Bajo y encantados se las vamos a contar. Y dice de la siguiente manera. Los habitantes de la muy noble ciudad de San Francisco de Quito han visto seguramente el artístico marco de piedra de una puerta condenada, quién sabe desde cuándo, en el muro del convento del Carmen Bajo de la calle Venezuela. Pero tal vez son pocos los que se han hecho esta pregunta. ¿Por qué la cerraron definitivamente? Son varias las leyendas que cuentan sobre este casi misterio, pero encuentra mayor aceptación entre los octogenarios del pueblo que saben de estos asuntos, esta que vamos a relatarla ligeramente. Sucedió hace muchos años, cuando Quito todavía no había cubierto de casas las lomas que le circundan. En las faldas de San Juan existía entonces una casita blanca y humilde, recamada de enredaderas y rosales, cuyas flores brillaban con primor en las montañas llenas de sol, que eran la mayor parte de las del año. Habitaban en ella Alfonso y Magdalena, dos esposos pobres pero felices, con su única hija de nombre Elena, a la que parecía que la providencia se había esmerado en hacerla bella y virtuosa. Elena, que todavía no había visto las 18 primaveras, tenía especial devoción a la Virgen del Carmen Bajo y se había impuesto la obligación de mantener siempre su altar lleno con flores frescas. Acostumbraba con ese fin recorrer con frecuencia los trigales cercanos que doraban las laderas de San Juan, donde crecían en abundancia rojas amapolas y otras graciosas flores silvestres. Era una faena que la muchacha la encontraba dulce y halagüeña, como una caricia maternal, y ansiaba cumplirla sobre todo en las tardes despejadas de recios vientos. Elena entonces se metía entre un mar de espigas, rozándolas afectuosamente con sus blanquísimas manos y enseñando al sol toda la hermosura de su alabastrino rostro y de su ondulada cabellera. Otras veces se sentaba al borde de una zanja, desde donde miraba la ciudad serpenteada de calles que subían o bajaban caprichosamente, para desaparecer entre vericuetos de brillantes cúpulas y anaranjadas techumbres, o por verduzcos peñascos y tupidos bosques que como pequeñas manchas oscuras interponían en la parte poblada. O también entonaba sencillas canciones que eran alegremente repetidas por el eco hasta perderse en la lejanía. Pero cuando su mente había recorrido las variadas comarcas que estaban a su vista, que le conducían a un mundo desconocido todavía para su ingenuidad, reunía las flores y amapolas que había recogido y saltando bajaba la ladera para encaminarse a depositarlas al pie de la Virgen en el templo del Carmen Bajo. Nada impedía las alegres excursiones de Elena a los trigales vecinos, ni turbaba su inocente espíritu de niña virtuosa. Pero una tarde, que como de costumbre murmuraba una tonada en tanto gozosa, recogía las amapolas más lozanas. Al levantar la cabeza para buscar un sendero, vio delante suyo un apuesto mancebo, que como extraña aparición le miraba quieto, cruzado los brazos sobre el pecho, mientras un leve vientecillo movía apenas las amplias faldas de su sombrero negro y las extremidades de su lujosa capa del mismo color, que caía como alas plegadas de un ser algo siniestro. Elena lanzó una exclamación de espanto y de temor, mas el mancebo, soltando los brazos con gallardía y sonriendo con poderoso atractivo, murmuró: «No te asustes, niña, y recoge sin cuidado todas las flores que quieras, pues soy el dueño de esta heredad y solo me detuve para admirar tu hermosura».
Elena bajó la mirada y, encendidas las mejillas de rubor, contestó tenuemente: «Gracias, señor, le agradezco». «No tienes de qué, si mejor haces un beneficio limpiando el trigal de tanta amapola. Pero dime, ¿para quién recoges esas flores?». «Para la Virgen del Carmen», respondió ella. «Eres devota de ella, la quiero con un amor muy grande. ¿Y no te da temor de andar sola por aquí?». «No, porque confío en que ella me salvará de todo peligro». «¿Crees tú eso firmemente?». «Sí, señor, la tengo mucha fe». «Puede ser así, aunque a mí me hace gracia lo que me dices», dijo el mancebo. «¿Pero por qué usted no es devoto?». «Pues al contrario, amo todo lo que tú amas y quisiera que tú me enseñes cómo se debe pedir una gracia». «¿Y qué gracia quiere alcanzar?», respondió la niña. La gracia que yo quisiera es la que tú me mires con cariño, pero con un cariño de hermanos, porque allá en el magnífico retiro de mi hacienda vivo solo y huérfano de familia». «Me asusta oírle y quiero irme porque ya es tarde y pueden cerrar la iglesia y marchitarse las flores», dijo la niña. «Tienes razón», respondió él, «y perdóname si te he ofendido. Mas antes de irte, tienes que creerme que te respeto como a mi madre y no dejes de llevarte estas flores. Pero me olvidaba, dime, ¿cómo te llamas?». «Elena, Elena de la Virgen del Carmen», respondió ella. «Bien haces, Elena, de llamarte así. Ámala mucho y rézale por mí. Adiós, Elena». Y el galán, tomando en sus manos las alas de su oscura capa, desapareció sintiendo que las palabras del extraño joven sonaban todavía en sus oídos como atractivas vibraciones musicales. Sin embargo, hizo el propósito de no regresar. Abrazó un haz de amapolas y corrió ladera abajo para ir a depositarlas en el altar de su devoción. A la tarde del día siguiente, Elena se acordó de las flores que tenía que llevar a la Virgen y, aunque se propuso no regresar al trigal, sintió sin embargo algo que le empujaba poderosamente a volver a su paseo campestre. Pensó lo triste y destartalado que quedaría el altar de su divina madre sin las frescas amapolas que ella le llevaba, y luego experimentó también cierto deseo de ver otra vez a ese raro personaje para oír de nuevo su elegante lenguaje, agradable y misterioso, que sin saber cómo había llegado hasta lo más recóndito de su alma ingenua y buena. Y Elena siguió a esa llamada invisible y muda y se encaminó a los trigales de las laderas de San Juan, no tan alegre como en las otras tardes, sino pensativa y con algún temor, aunque subyugada por doradas fantasías que no sabía descifrarlas con claridad. Cuando llegó al trigal, Elena cogía las amapolas con visible inquietud y a cada momento miraba alrededor para descubrir al extraño visitante, y cuando iba a regresar al hogar perdida una oculta esperanza, el galán saltó por un pequeño chaparro para hacer a Elena un saludo con expresiva cortesía. Y luego, con su acostumbrado lenguaje subyugante, le habló de la sinceridad de su cariño, de la nobleza y bondades de sus antepasados y de su santa madre. Y con extraordinaria sutileza, siguió hablando de la riqueza predominante de su hacienda y de su regia mansión solariega de Quito, todo lo cual no hacía más que aburrirle porque vivía en una angustiosa soledad. Le dijo además que cuando creía que jamás hallaría una mujer de belleza y virtudes que le satisfagan, una dichosa casualidad le había presentado a Elena, a la que rendido de amor le rogaba no le niegue la felicidad. La niña quedó absorta al escuchar las maravillas que le refería el apuesto personaje, y su cándida imaginación aún le llevaba al verse coronada de azahares y cubierta de vaporoso vestido blanco, requerida tiernamente por su amante para recibirla en el altar, para casarse, para tener la indisoluble unión nupcial. Y quedó acordado entre los dos que al declinar el sol todas las tardes Elena debía recoger las flores para la Virgen
y esperar al afortunado heredero para que le participara sus cuitas y le renovara su juramento de amor. Pero una tarde, el cielo se tornó plomizo y gigantescos nubarrones negros anunciaban la proximidad de la tempestad. Sin embargo, Elena tenía que concurrir al trigal en busca de las amapolas para su altar y de la obligada cita de su prometido. Angustiada por una inquietud que jamás había sentido, pensó que si faltaba esa tarde, aquel atrayente joven, diamante y bondadoso, se cambiaría en caprichoso y violento y enseñaría el terrible ceño que en no pocas ocasiones en vano había querido disimular, y ella lo había disculpado. Elena reflexionó también en el peligro al que se exponía si se desataba la tempestad y llegaba la noche llevando consigo la fatalidad y la celada. Sin embargo, el amor que había impresionado profundamente su alma candorosa y sencilla le empujó a la acostumbrada cita, como el huracanado viento a la traviesa mariposa que insiste en posarse sobre los aterciopelados pétalos de las flores de la campiña. Elena buscó, como en ninguna vez, las amapolas más lindas, como si tuviera el presagio de algún acontecimiento que posteriormente le obstara tan agradable faena. Llenó de ellas la falda de su vestido y continuó recogiéndolas para deshojarlas lentamente con sus virginales labios. En tanto, miraba alrededor el trigal que se extendía formando pequeñas ondas y el cielo que cada vez se hacía más oscuro y amenazador. La tarde avanzaba envolviéndose un ambiente de borrasca. Las aves habían huido del fondo del follaje. El vendaval sacudía con fuerza a los árboles hasta romper sus ramas y un rumor lejano delataba un peligro temporal. De pronto, un terrible relámpago rasgó la atmósfera súbitamente y el estrépito del trueno parecía que hendía el suelo hasta agrietarlo. Elena dio entonces un angustioso grito y corrió a refugiarse en una estrecha cueva en cuyos bordes crecían silvestres enredaderas. Apenas la niña se había acomodado en el agreste albergue cuando la tempestad azotó furiosa la comarca y el agua que caía primero humedeció la tierra haciéndola lodosa y negra y luego corrió a torrentes ladera abajo hasta encauzarse por las diversas quebradas colindantes. Elena empezó a sentir miedo, pero un miedo helado, como la agonía lenta de un moribundo. Y aunque extrañaba que su prometido había estado ausente en tan terrible trance, se satisfacía sin embargo de esta circunstancia que la consideraba como feliz, porque amenguaba su natural inquietud. La tempestad arreciaba y la noche por fin fue confundiendo todo hasta convertirse en una oscuridad dilatada y lóbrega. Elena pensó en huir y gritar a los suyos para que acudieran a socorrerle, pero la lluvia se aumentaba, los relámpagos se sucedían inmediatamente y los ruidos más extraños le impedían salir de donde se guarecía con dificultad. Elena empezó entonces a musitar una oración mientras sus ojos vertían abundantes lágrimas. El temor la iba invadiendo. Su pensamiento estaba confuso y sentía miedo hasta de moverse, porque se imaginaba que seres siniestros espiaban su salida y les echaban para causarle todo daño. Sin embargo, hubo un instante en que tomó una suprema resolución y abandonó su refugio y corrió hacia un grupo de luces que abajo, a lo lejos en la ciudad, se divisaban apenas. La lluvia empapó en un momento sus tenues ropas y sus delicados miembros. Chorros de agua golpeaban su cabeza y sacudían sus cabellos. Las espigas y las ramas semejaban torpes reptiles que obstaban su carrera. Los pocos árboles que crecían esparcidos en los linderos del sembrío le parecían fantasmas. Y en un momento en que el aullido de un lobo se sobrepuso en el desconcierto de espantosos ruidos,
Elena creyó que eran salvajes carcajadas que festejaban su perdición y ruina, y cuando una montaña de angustias rodeaban y constreñían a la niña, sintió detrás de su cuello el aliento caliente de algún fantasma que, por raro designio de la providencia, se había escapado de un olvidado sepulcro. Y luego oyó una voz jadeante y ronca que le decía: «Espera, Elena. Te he buscado en toda esta terrible tempestad, pero hoy será la última cita nuestra porque te llevaré conmigo. Espera, Elena, no corras más». La niña instintivamente regresó su rostro por un breve momento y a la claridad fulgurante de un relámpago reconoció a su prometido que le seguía vehementemente, pero el gallardo y atractivo que era cuando le juraba su cariño vio que se había transformado en fiero y diabólico que salvajemente quería retenerle. Elena gritó de espanto y como una última esperanza exclamó anhelante: «Madre del Carmen, sálvanos a los dos». Y apropiándose de un sobrehumano esfuerzo, corrió buscando angustiada su salvación, hasta que por un hecho providencial se encontró de repente en la calle del convento del Carmen, y se arrojó a la puerta por donde entraba a dejar sus flores, sin explicarse cómo. La puerta se dio y vio que el altar de su devoción estaba iluminado con numerosos cirios, como en los días de fiestas solemnes. La niña entonces voló a los pies de la Señora del Cielo y se postró rendida de cansancio, en tanto que el galán, que por sobre todo trataba de detenerla, quiso también pasar la puerta con furioso atrevimiento, pero recibió el rechazo potente de la puerta, que volvió a cerrarse, echándole al suelo exhausto e impotente. Al otro día, muy por la mañana, cuando la madre encargada de la sacristía fue a la iglesia a arreglar el altar para la celebración de la misa, lo encontró misteriosamente alumbrado y vio que una niña de rara hermosura, arrodillada e inmóvil, ofrecía a la Virgen un haz de amapolas estropeadas y tristes y aún mojadas por la tempestad que poco antes se había extinguido. Era Elena, que estaba muerta. Al mismo tiempo, algunos vecinos que habían madrugado a sus cotidianas ocupaciones hallaron también en la puerta lateral del convento a un joven de nada común guapesa, cuya vida había terminado, sin embargo de lo cual enseñaba en su tersa frente un terrible ceño. Era el diablo. Desde entonces se dice que todas las noches, al dar las 12, se oía que en la puerta lateral del convento del Carmen Bajo golpeaban fuertemente, de modo que las religiosas huían a sus claustros y los vecinos que transitaban por ese lugar horrorizados aseguraban que eran cosas de un condenado que había muerto en ese mismo sitio al cometer un desacato. Hasta que un sabio y santo confesor, elevando devotas plegarias, bendijo la puerta y dispuso que se le clausure definitivamente. Y cuentan también que un Viernes Santo, las religiosas que hacían oración muy por la noche vieron asombradas que salían de la sacristía una niña coronada de azares, toda vestida de blanco y con un manojo de rojas amapolas, que sonriente ofrecía a su diestra a un joven gallardo y altivo que lucía una amplísima capa igualmente blanca, y que luego de postrarse reverentes ante el altar de la Virgen del Carmen, fueron desapareciendo lentamente, dejando una gratísima impresión en las calles de Quito.